Emocionado porque la palabra que Dios me ha dado para traer no es nada común a como yo suelo predicar. Normalmente yo traigo una historia bíblica y yo le doy a entender lo que Jehová me hace entender sobre esa historia, amén. Pero en el día de hoy Jehová lo que me ha traído a predicar es sobre mi experiencia como padre. Amén. Ahora, se pueden decir, Javier, solamente lleva 3 meses de padre. ¿Qué posiblemente tú puedes venir a enseñarlo a nosotros si solamente son 3 meses? Amén. Déjenme decirle que en esos 3 meses yo he aprendido mucho. Mucho. Y para mi sorpresa, una cosa que yo siempre me decía antes de yo tener a mi hija, era que yo no podía esperar a tener a un hijo o una hija para poder moldearlos, para poder enseñarle cómo caminar correctamente en el mundo, a enseñarle cómo ser hombre y mujer de bien. Amén. Ese siempre había sido mi deseo. Lo último que estaba en mi mente era que mi hija iba a llegar a este mundo a enseñarme a mí. Ahora se dicen, Javier, ¿cómo así que tu hija te está enseñando? Si solamente tiene 3 meses y aún no habla. Déjenme decirle que para enseñar muchas veces ni se tiene que hablar. Mi hija no puede hablar, pero ella tiene algo que es aún más importante que el hablar. Y eso es que a ella ser tan pequeña y tan joven, en ella no hay ninguna manipulación humana. Déjenme explicar a qué yo me refiero. Mi hija no ha aprendido nada sobre nadie. Todo lo que ella hace, lo hace por sus instintos. Ella lo hace porque naturalmente le sale a ella así. Y a mí, yo amo aprender de lugares así. De lugares donde nosotros podemos ver la creación de Dios operando de forma natural. Porque cuando nosotros vemos lugares donde la creación de Dios opera de forma natural, ahí se nos revela a nosotros los misterios de Jehová. Ahí se nos enseña el carácter de Dios. Se nos enseña las cosas ocultas de Jehová. Amén. Y en Romanos 1:20 nos enseña a nosotros esto, porque dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que a través de la creación de Dios, nosotros podemos ver quién Él es. Amén. Cómo operan las cosas que para nosotros son misterios. Yo le voy a pedir que me acompañen al libro de Salmos y estaremos en el capítulo 34 considerando el versículo 10. Amén. Y cuando lo tengan, les pediré que se pongan de pie y que me den un amén fuerte. Salmos 34, versículo 10. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor Jesús. En este momento yo vengo delante de ti, dándote gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, que exactamente como tú me la diste, Señor, yo se la pueda dar a este pueblo, Señor, sin adulterarla, sin cambiarla, Señor Jesús. Yo te pido, Rey Altísimo, que tú prepares la tierra, Señor, en este lugar, que prepares los corazones, Señor, para que lo que yo predique en este lugar tenga su efecto, Señor Jesús.
para que la juventud sea edificada, Señor Jesús, incluso, Señor, los adultos, Señor, que nos acompañan en el día de hoy. Te damos gracias en este momento. Estoy en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Yo quiero comenzar explicando este versículo que nosotros acabamos de leer. Amén. La primera mitad de ese versículo lee: los leoncillos necesitan y tienen hambre. El salmista usa el animal león para darnos a entender algo a nosotros. Él dice leoncillos, es decir, que se está hablando de los hijos de los leones. Amén. Y esto es importante entenderlo, porque este versículo a lo que se está refiriendo es a la relación de un hijo y un padre. ¿Cómo así? Porque cuando nosotros vamos a la identidad de Dios, Él era el león de la tribu de Judá. Y el salmista ahora le está hablando a los leoncillos. Amén. Entonces, aquí no se le está hablando a los amigos, aquí no se le está hablando a los inconversos ni a los gentiles. Aquí se le está hablando a todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, a todo aquel que pasó de las tinieblas a la luz. Aquí se le está hablando a todo aquel que se hizo heredero con Jesús, a aceptarlo a Él y se fue hecho llamado hijo. Amén. Aquí se le está hablando a los hijos, se lo está hablando a nosotros. Pero lo interesante es que después de eso dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre. O sea, que aquí no está diciendo que los inconversos necesitan y tienen hambre. No está diciendo que los descarriados necesitan y tienen hambre, aunque sí. Aquí lo que está diciendo es que nosotros, los hijos de Dios, estamos en necesidad y tenemos hambre. Javier, ¿cómo así? Explícame eso. El aceptar a Jesús no resuelve nuestros problemas. Déjenme explicarlo, porque no es herejía lo que yo estoy hablando. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, lo que se resuelve en nuestra vida no es nuestros problemas de ahora, se resuelve nuestro problema eterno. Amén. Cuando tú aceptas lo que Jesús hizo en la cruz, tu problema eterno es resuelto, pero tu problema de ahora todavía necesita solución. Aunque tú aceptas a Jesús, dentro de nosotros aún hay una hambre y hay una necesidad que necesita ser saciada. Ahora, la segunda mitad de ese versículo nos da la solución, porque dice: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a tu nombre, Señor. El título que Dios me dio para esta prédica es cuidado con el bobo. Porque recuérdense, yo voy a predicar de la experiencia mía como padre. Me dijo: cuidado con el bobo. Y cuando Él me dio ese título, yo dije: Señor, ese título está medio raro. Pero yo dije: Señor, tú sabes que ese título llama la atención. Ese título crea curiosidad. Y yo sé que sí, porque hasta mi jefe me escribió y me dijo: ese título está interesante, explícame de qué se trata. Y yo se lo dije a él. Él dijo: me gustó. Entonces yo lo puse exactamente como Dios me dijo. Amén. Cuidado con el bobo. Y yo quiero hablar sobre estos primeros 3 meses que yo he vivido como padre. Yo recuerdo que cuando mi hija cumplió el primer mes, yo le dije a mi esposa: opa, un mes. En mi mente yo dije un mes y no murió. Yo no dije eso porque, pero yo dije un mes y sigue saludable, sigue bien la niña. Y yo sentí mucho orgullo dentro de mí.
Yo me siento tan orgulloso del equipo que yo y mi esposa hacemos para cuidar a nuestra hija. Yo me siento muy orgulloso de eso. Yo sé, y yo digo esto para la gloria de Dios, yo sé que esa niña se va a criar bien, y los hijos, todos los hijos de nosotros se van a criar bien, porque tienen un papá y una mamá que trabajan en equipo. Amén. Y una de las cosas que a mí más me gusta del equipo que nosotros hacemos, y esto es lo que yo voy a hablar en el día de hoy, es lo que pasa a las 4 de la mañana. Porque todos los días, sin falta, a eso de las 4 de la mañana, mi hija se despierta gritando porque tiene hambre. Cuando ella se despierta con hambre, pasan dos cosas inmediatamente. Hay dos fuerzas que se comienzan a mover. La primera es mi esposa. Mi esposa se levanta de una vez. Bueno, a veces ella, a veces soy yo. Pero la primera fuerza se levanta y va a la cocina a prepararle la leche a mi hija. Amén. La segunda fuerza, que normalmente, si soy honesto, soy yo, es la que se levanta y la saca de su cunita y la lleva a la cama y le pone el bobo para tranquilizarla mientras la comida llega. Amén. ¿Están conmigo? Hay dos fuerzas que se mueven, porque dentro de ella hay una necesidad, dentro de ella hay hambre. Amén. Y hace como una semana y media pasó eso. A las 4 ella comenzó a llorar. Mi esposa fue a prepararle la leche, y cuando ella le fue a preparar la leche, yo la saqué, la puse en la cama al lado mío y cogí el bobo y se lo comencé a dar para que se tranquilizara. Amén. Cuando esto pasa, yo siento la voz de Dios que me dice a mí: Javier, presta atención porque te estoy enseñando algo ahora. Entonces yo me pongo en alerta, porque ahora la creación de Dios estaba a punto de hablarme a mí. Me dijo: ponte en alerta, presta atención de lo que va a acontecer ahora. Y me pongo a poner atención. Yo tengo a mi hija a mi lado, yo cojo el bobo y yo se lo doy, y mi hija se tranquiliza inmediatamente. Amén. Pasa como un minuto. Al ella tranquilizarse y medio dormirse, yo también me duermo. Pasa como un minuto y ella lo escupe y comienza a llorar otra vez. Yo me despierto, todavía prestando atención, porque Dios me dijo que preste atención. Yo cojo el bobo otra vez y se lo pongo en la boca. Ahora lo que pasa es que la segunda vez ella sabe que ese bobo no la va a llenar, así que ella pelea con el bobo. Ella comienza a mover su cabeza de un lado al otro, pelea con el bobo para que yo no se lo ponga. Pero después de un rato ella se cansa, y cuando ella se cansa, lo que ella hace es que toma el bobo otra vez. Amén. Se tranquiliza, se duerme, pero al minuto se vuelve a despertar llorando. Y ese ciclo sigue aconteciendo hasta que mi esposa llega con la leche. Esto es casi toda la noche que yo lo veo pasar. Lo interesante es que no importa qué parte del ciclo nosotros estemos, si es que está durmiendo, si es que cogió el bobo, si es que está peleando en contra del bobo, cuando la leche llega, ella de una vez se pone a bebérsela, porque ella sabe la diferencia, y ella sabe: aquí esto me va a llenar a mí. Ella toma su leche, y desde que termina de tomar su leche se queda dormida ya el resto de la noche, tranquila y feliz. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Yo presté atención a todo lo que pasó en esa noche, y Jehová me comenzó a enseñar, porque me dijo: Javier, ahí hay una enseñanza espiritual. Eso normalmente pasa a las 4 de la mañana. Ese equipo que nosotros hacemos para
darle alimento a ella, así, solamente pasa esa vez durante el día completo. Porque durante el día yo estoy trabajando y ella está en la casa y tiene que resolver ella sola. Cuando yo llego, puede ser que yo haga algo, pero no es así como en la mañana. En el momento más oscuro de la noche. Y el Señor me decía a mí, Javier, la creación está en el momento más oscuro de la noche. Él me decía, Javier, hasta que el Hijo del Hombre no regrese a la tierra, son las 4 de la mañana. Hasta que el Hijo del Hombre no regrese, son las 4 de la mañana. A donde hay dos fuerzas que se están moviendo para satisfacer tu necesidad y tu hambre. Porque en la creación hay un problema bien serio. Y es que dentro de nosotros nuestra alma está sedienta, nuestra alma tiene hambre. Y en el momento más oscuro, en el momento donde necesitamos ser saciados y nuestra alma grita y llora, ahí se activan dos fuerzas para satisfacer tu hambre. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La primera fuerza es la carne. Cuando tu alma comienza a gritar desesperada porque necesita ser saciada, tu carne se activa. Ella se para. ¿Quién es la carne? La carne, en la historia que yo conté, es representada por el que se queda en la cama. La carne te coge donde tú estás más cómodo. Escuchen, el preparar el biberón conlleva esfuerzo. El poner un bobo es fácil, porque la palabra del Señor dice que ancho es el camino, ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la perdición. Es bien fácil perderse. Y la carne representa ese que se queda en la cama. La carne te coge y te acomoda y toma el bobo y te lo pone en la boca. ¿Qué es el bobo? El bobo es todo eso que vino a tranquilizar tu necesidad. La carne te dice: hey, duerme un rato. La carne te dice: ve y come. La carne te dice: ve y haz ejercicio. La carne dice: ve y trabaja. Javier, pero todo lo que tú estás mencionando no es malo, no es malo. Pero ¿saben qué? Esas son necesidades de la carne. Y las necesidades de la carne no pueden satisfacer la necesidad del alma. No hay forma. La carne te dice: súbete en tu sistema de juego y juega ese juego que te gusta. Te dice: súbete a las redes sociales. La carne te dice: súbete en esos juegos de teléfono que a ti te gustan. Distráete un rato. Tranquilízate. No pienses en ese vacío que tú sientes. Pero va más allá. Porque la carne te dice a ti: córtate. La carne te dice a ti: llama a ese chico, llama a esa chica que siempre está dispuesto. La carne te dice a ti: métete en tu habitación y cierra la puerta. Métete en el baño y cierra la puerta. Entra en esa aplicación que tú sabes que te va a satisfacer. La carne te mete en el suicidio, en la depresión. Porque quieres tratar de satisfacerte a ti, pero no tiene la forma de hacerlo. Así que te da estas cosas que aparentan ser
Porque el bobo aparenta ser como el biberón. Tiene la misma figura, pero lo que le falta es el nutriente que está del otro lado. Y todo lo que ofrece la carne es un bobo. Y Dios me decía: Javier, dile a ellos, tengan cuidado con los bobos. Porque el bobo no va a satisfacer el deseo que hay dentro de ti. Ahora está la segunda fuerza que se mueve. Mi esposa, que normalmente es la que hace eso, va a la cocina y prepara ese biberón. Lo que verdaderamente tiene el poder de saciar el hambre de mi hija. La palabra del Señor dice en Isaías 58: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. La segunda fuerza es el espíritu que hay dentro de nosotros. El espíritu que hay dentro de nosotros tenemos que entender que vino de Dios. Vino de Jehová. Jehová sopló y se nos fue dado ese espíritu. Y ese espíritu a nosotros, que se conecta con el Espíritu Santo, es el que nos dirige a toda verdad. Y en las 4 de la mañana, cuando estamos desesperados por el hambre que sentimos, el Espíritu es el que te dice a ti: levántate y ora. El Espíritu es el que te dice a ti: ve y lee la palabra, busca del Señor, nos acerca a Jehová. Eso es lo que hace el Espíritu. Amén. Pero normalmente no hacemos eso. ¿Por qué? Porque conlleva más esfuerzo. Porque el bobo es más fácil. Ahora yo le hago esta pregunta a ustedes: ¿qué pasaría si no nos levantamos y simplemente le dejamos el bobo a mi hija? Porque lo que pasaría es que ella se va a morir, porque no tiene alimentación, no tiene los nutrientes que necesita. Llegará el día donde ella se va a morir. Pero hay gente que eso como que no le confronta, no le importa. Y hay gente que tienen el espíritu dentro de ellos muertos, porque no han escuchado la voz del Espíritu que le dice ora, no han escuchado la voz del Espíritu que le dice ayuna, no han escuchado la voz del Espíritu que le dice lee la palabra. Simplemente han tomado el bobo y se han quedado con el bobo, padeciendo de hambre, su alma literalmente gritando, pero ya están sordos a los gritos. Están ciegos a la desesperación. Yo me puse a averiguar qué pasa cuando hay una dependencia de un bobo en los niños. Y lo que pasa da miedo. Si a mi hija yo no le quito el bobo, ¿ustedes saben lo que le pudiera pasar? Hay 3 cosas. El oído tiene 3 partes: el oído externo, el oído interno y el oído medio. El oído medio está conectado a la garganta, y el oído del medio funciona para balancear la presión de afuera y la presión de adentro del cuerpo. Cuando a un bebé no se le quita el bobo, esas presiones sale de control la presión. Pero a donde de verdad se le afecta es que puede ser que el líquido entre al oído medio por el bobo, por el chupar mucho, ¿verdad? El bobo. Y si eso acontece y ese líquido entra al oído medio, se le hace una infección
y ellos pueden perder el oír. Su habilidad de escuchar la pierden. Hay gente que ha tenido el bobo por tanto tiempo, que han dependido tanto de su bobo, que están sordos a los llantos de su alma. Que literalmente su alma le está diciendo: necesito a Jehová. Y le siguen dando el bobo, porque no saben reconocer lo que está pasando dentro de ellos, porque no pueden escuchar a su alma, porque no pueden escuchar al Espíritu que lo quiere dirigir a toda la verdad. ¿Saben qué más hace la dependencia de un bobo? Si no le quitan el bobo a tiempo, sus dientes se deforman y su lengua se pone en una posición donde no está supuesta a estar. Y la mandíbula también se le desfigura. Ahora, ustedes saben lo que eso causa. A cambio, le causa problema a los niños para poder comer. Escuchen, la dependencia del bobo hará que cuando tú sí entiendas que tú necesitas a Jehová y quieras comer alimento correctamente, no vas a poder hacerlo. Porque la dependencia del bobo te quitó tu habilidad de comer. Y la tercera cosa que yo vi que pasa cuando tienen una dependencia de un bobo es que a los dientes salirse de forma y su lengua no estar en la posición correcta, no pueden ni hablar bien. Hay gente que tiene una dependencia de algo que está alimentando su carne y ellos no saben ni cómo decirle a alguien: necesito ayuda. Porque la dependencia de su bobo no los deja hablar correctamente. Le ha quitado la habilidad de hablar correctamente. Y Dios me decía: Javier, tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado. Porque si siguen con su bobo, no van a escuchar mi voz. Si siguen con su bobo, cuando quieran venir a mí, se le va a hacer aún más difícil. Si siguen con su bobo, no van a poder expresar cuando necesiten ayuda. Yo le decía: Señor, ¿y entonces? Yo le decía: dile que ellos tienen que beber el biberón. Ahora tenemos que entender algo: el biberón no es fácil. Trae su beneficio, pero el biberón no es fácil. Yo me puse a analizar lo que pasa, porque como yo le dije, nosotros tomamos turnos y a veces yo soy el que se para. Yo soy el que se para prepararle la leche. Entonces cuando yo me paro a prepararle la leche, yo veo lo que conlleva. Primero que todo, me tengo que levantar. ¿Qué significa eso? El levantarse significa que para tú saciar esa necesidad que hay dentro de ti, eso necesita dominio propio. Eso significa que tú no puedes ser vencido por el cansancio. Tú no puedes ser vencido por esas cosas que te dicen a ti: quédate, que es más fácil, dale bobo. Lo primero a lo que tú te tienes que reponer es a ti mismo, para saciar esa necesidad que hay dentro de ti. Ahora, cuando yo llego a la cocina, lo primero que yo tengo que hacer es limpiar el biberón. Porque si yo no limpio el biberón, yo puedo causar más daño que bien. Y el Señor me decía a mí: Javier, se tienen que limpiar. Porque yo no voy a derramar en una vasija sucia. Y hay gente que quieren de Dios, quieren ser saciados de Dios, pero no tienen la fuerza de voluntad para pararse, mucho menos tienen la fuerza de voluntad para limpiarse. Ahora, esta es la buena noticia, que limpiarse no es difícil.
Para tú limpiarte, simplemente dile: Señor, perdóname por mis pecados y apártate. Así es que te limpias. Ahora, lo tercero que acontece, y esta parte es muy importante. Para tú preparar el biberón de leche, hay instrucciones que tú tienes que seguir. Hay una cierta cantidad de agua que tú tienes que poner y una cierta cantidad de fórmula que tienes que poner. Si pones más fórmula que agua, lo que tú vas a hacer es una pega. Y si pones más agua que fórmula, la bebé no se va a nutrir correctamente. Hay una instrucción que se tiene que seguir para uno ser lleno. Y cuando tú no sigues esas instrucciones, lo que tú quieres lograr no lo vas a lograr. La Biblia nos dice a nosotros cómo es que tenemos que vivir. Tú quieres ser lleno, tú quieres saciar esa hambre que hay en tu alma. Lee la Biblia y busca las instrucciones que están ahí de cómo tú tienes que vivir. Ella te va a corregir en todo lo que tú estás mal. Te va a redar tu vida. Te va a reprender si te tiene que reprender. Te va a exaltar si lo estás haciendo bien. Pero el que no sigue las instrucciones, puede ser que tú bebas, pero tú no te vas a nutrir correctamente. Es necesario seguir esas instrucciones. Y el cuarto paso es el más fácil, el más bueno. Porque lo último que pasa después que nosotros preparamos la leche y la calentamos, es que se la llevamos a mi hija y la ponemos en su cuna y ella bebe. Esa es la parte más fácil, esa es la parte a donde tú sientes a Jehová, a donde tú sientes como Él entra y comienza a saciar y comienza a sanar y comienza a quitar esa hambre que hay dentro de ti. Esa es la parte más fácil. Y a mí me encanta mi hija porque ella no tiene mala maña y no es malcriada. Si ella está bien de todo, ella está bien. Ustedes saben lo grande de esto. Cuando ella está alimentada correctamente, cambiada y en un ambiente frío, ella ni necesita el bobo, porque ella tiene una paz y está tan saciada que ella no necesita distracción. Ella no necesita algo que venga a hacerle sentir como si está, pero no está, porque sí está. Y cuando nosotros verdaderamente estamos llenos de la presencia del Señor y verdaderamente estamos saciados por Jehová, oigan, pueden tocarle en la puerta, pueden ponérselo en su cara, pero esas cosas que vinieron a querer tomar el lugar de Dios en tu vida no tendrán poder. Porque ya tú has sido saciado de una forma tan completa que eso para ti es basura. Y cuando mi hija está bien de todo, cualquier persona se le puede acercar a hacerle gracia y ella se ríe cuando está bien de todo, porque tiene un gozo verdadero. Y cuando nosotros estamos saciados por Jehová, tenemos un gozo verdadero, el gozo de la salvación. Tenemos la paz de Jehová. Tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Ya yo voy a terminar. Jehová me decía: Javier, dile a ellos que tengan cuidado con el bobo. Tengan cuidado con el bobo. Pero en todas esas cosas, ¿sabe? Hay algunas cosas más que el Señor me dio. Y yo quería dársela bien rápido. Jehová me decía: Javier, tienen que amar al Espíritu. Yo estoy hablando del Espíritu que está dentro de nosotros. Él me decía: lo tienen que amar.
Y Jehová me dijo, y yo le dije, Señor, pero yo amo a mi espíritu. Y él me dijo, Javier, analiza bien si tú amas al espíritu. Compara el amor que tú tienes hacia tu hija con lo que tú haces por el espíritu. Yo me puse a analizar. ¿Saben por qué? Porque mi hija salió de mí. Ella es carne de mi carne. Y mi espíritu está dentro de mí. Y los dos fueron regalos de Dios. Pero yo soy capaz de rendir mi vida por mi hija. Y mi espíritu ha llegado a momentos donde se siente que se está muriendo. El Señor me permitió a mí experimentar una cosa que yo nunca había experimentado en mi vida el viernes pasado. A mí me dio un ataque de ansiedad. Yo no sufro de ansiedad. Yo estaba en un techo trabajando en una unidad, haciendo algo que yo siempre hago. Un trabajo en un compresor. Y mientras yo hacía ese trabajo, yo pensaba que me iba a morir. Sobre mí vino un miedo, que mi corazón se aceleró, que yo comencé a sudar y yo me acercaba a la unidad porque había un trabajo que se tenía que hacer, pero yo sentía un miedo tan fuerte que yo no lo podía hacer. Y yo me acercaba a la unidad y comenzaba a trabajar, y cuando yo trabajaba en esa unidad que la tocaba, yo me echaba para atrás y yo llamé a mi papá y yo le dije, papá, ora por mí. Y él me dijo, puede ser que haya un espíritu ahí contrario al tuyo. Pero yo llegué a entender por qué a mí me pasó eso. Y era por este mensaje. Porque en ese momento Dios me estaba dando palabra. Él estaba desarrollando esta palabra en mí. Y ahí me entró ese ataque de pánico, ese ataque de ansiedad. Y él me decía así, Javier, hay gente que están caminando y su espíritu tiene un ataque de ansiedad. Su espíritu siente que en cualquier momento puede morirse. Su espíritu está caminando y es como que no sabe lo que va a pasar. Y él me dijo, Javier, tienen que amar a su espíritu. Yo soy capaz de hacer lo que sea por defenderla a ella. Pero queda en mi espíritu. Ese regalo que vino de Dios. Después Dios me decía, Javier, tienen que escuchar al espíritu. Y yo le decía, Señor, pero yo escucho a tu espíritu. Tú me hablas y tú me das palabra. Cuando yo voy a orar, tú eres el quien me dirige. Y él me dijo, Javier, sí, pero tú lo escuchas como tú escuchas a tu hija. Y yo me di cuenta que sí. Pero ustedes saben quién no, mi esposa. Nosotros estábamos en la cocina. Yo ni recuerdo qué estábamos haciendo, pero estábamos en la cocina. Y mi esposa dijo, la niña está llorando. Yo no escuché nada. Yo no escuché nada. Ella dijo, está llorando. No escuchaba nada, pero mi esposa la escuchaba. Y cuando fuimos a la habitación, estaba llorando la niña. Yo escucho al Espíritu. Pero a veces el Espíritu me dice, Javier, ora, y yo no oro. A veces Él me levanta y yo no me quiero levantar. Y me dice, Javier, tienen que escuchar al Espíritu.
Y lo último era que él me dijo: Javier, tienen que proteger al espíritu. Es como yo le decía, alguien me le hace algo a ella y va a tener serio problema conmigo. Solamente que Dios me pare a mí, porque yo soy una persona que a mí no me gusta la confrontación. Siempre, toda mi vida yo he evitado la confrontación. A mí me gusta estar en paz con la gente, especialmente con la gente con la que yo tengo que lidiar muy a menudo. Y yo hice algo por ella que yo en mi vida pensaba poder hacer. Alguien que yo amo, alguien a quien yo respeto, quebrantó una regla que yo había establecido acerca de mi hija. Una persona más adulta que yo. En mi vida yo había hecho lo que yo hice. Yo me le acerqué a esa persona y yo le dije: mira, me está faltando el respeto a mí. Lo que yo digo en mi casa, eso tiene que pasar. Y nadie se puede ir por encima de mí. En tu casa tú haces lo que tú quieras, pero en mi casa y a mi familia me la tienen que respetar. Y las reglas que yo tengo de mi familia me la tienen que respetar. Y a mí no me importa quién es. Puede ser mi mamá o mi papá. La única dos personas a las que yo le puedo permitir que me falten el respeto, a mí. Pero si hacen algo en contra de mi hija, hay problema. Y Dios me decía a mí: Javier, tú defiendes al espíritu de esa forma. Porque a veces te da hasta miedo hablar sobre mí. Porque te da miedo defenderme a mí. Porque tú sabes lo que le va a pasar a todas esas almas que están allá afuera si no me aceptan a mí. Y ellos tienen a mi espíritu dentro de ellos. Porque todos tienen. Ese espíritu que Dios sopló, todos lo tienen. Si tú amas a mi espíritu, protege a mi espíritu. No dejes que se pierda. Yo me di cuenta: Señor, tal vez no. Es posible que yo ame a mi hija más que a tu espíritu que mora en. Yo no estoy hablando del Espíritu Santo. Yo estoy hablando del espíritu que Jehová sopló, que me da vida a mí. Yo le dije: Señor, ayúdame a amar ese espíritu más. Ese espíritu que me mantiene vivo, ese espíritu que me atrae hacia ti, ese espíritu que se conecta con tu Espíritu Santo. Ayúdame a amarlo, ayúdame a escucharlo, ayúdame a respetarlo. Ayúdame a botar ese bobo. Todo lo que ha querido venir a tomar tu lugar, Señor, en mi vida, aléjalo de mí. Gloria a tu nombre. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Gloria a tu nombre, Señor Jesús.